Muy buenas tardes, pueblo dominicano, pueblo redaccionista. Hoy nos enteramos y despertamos con lo que el mundo tanto miedo tiene, con lo que el mundo tanto ha luchado y lo que ha acaparado la atención de todo el universo en lo que va de años. Y es la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia le declaró la guerra a Ucrania. Y todo aquel que está conectado al mundo geopolítico, a la política local, la política internacional, sabía que en su momento esto iba a ocurrir. Por eso, desde Redaccionando, nosotros vamos a dar nuestra opinión sobre lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. No olviden ir a nuestro canal de YouTube, suscribirse, darle a la campanita y seguirnos en todas las redes sociales para seguir recibiendo informaciones de calidad con relación a este tema y a otros temas. Bien, desde que entró el año, aproximadamente el día 2, día 3 de enero, fuimos testigos cómo Rusia mandaba tropas hacia su frontera, alegando que Estados Unidos y la OTAN querían penetrar a Ucrania o querían que Ucrania formase parte de la OTAN. En 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo prácticamente se divide. Una parte le corresponde a Rusia y otra parte le corresponde a Estados Unidos. La parte que le corresponde a Rusia fue denominada comunista o socialista. La parte que le correspondía a Estados Unidos fue llamada capitalista o occidental. Ese fue el contexto que se manejó durante todo ese trayecto que desarrolló lo que nosotros conocimos como la Guerra Fría. Una guerra que desencadenó todo tipo de tecnología, de avance, también de atraso. Hubo crecimiento en la física, en la economía, en la biología, pero también se perdieron miles y miles de almas, millones y millones, se libraron muchísimas guerras, como fue la guerra de las Coreas, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, aunque la guerra del Golfo fue ya un poco más terminando la Guerra Fría. También vimos cómo Fidel Castro se quedó con Cuba. También fuimos testigos de las guerrillas que se llevaron a cabo en todo el continente y en todo el territorio americano. Todo eso se manejó en un contexto de Guerra Fría. Ahora bien, la Unión Soviética fue creada bajo la revolución bolchevique, bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, por allá, por el año 1914. Eso trae como consecuencia que un grupo de países adoptaran ese modelo marxista-leninista y se unieran a Vladimir Lenin. Vladimir Lenin en el año 1922-23 pierde la vida, entonces quien hereda el poder es Joseph Stalin. Primero era León Trotsky, que estaba en mente para los dueños del partido o los fundadores del partido en ese momento, pero optaron por recomendaciones encriptadas de Vladimir Lenin que sea Joseph Stalin. De ahí en adelante inicia ya de manera formal lo que es la Unión Soviética y empiezan todos esos países relacionados a la Unión Soviética y se anexan a la Unión Soviética, siendo Rusia el país más soberano y más poderoso de la Unión Soviética. Podemos citar los países del Báltico, podemos citar países como Kazajistán, Kirguistán, Bielorrusia y Ucrania. Entre Ucrania y Rusia también hay un contexto histórico de los eslavos. Los eslavos forman ese territorio. Todos sabemos que el país más grande del mundo es Rusia y fue el país que más se expandió hacia el este. Por eso Rusia es el país más grande del mundo. Rusia es más grande prácticamente que Europa y el continente, por así decir, Oceanía. Esos dos continentes, los dos juntos, Rusia es más grande que ellos. Esa es la historia con relación a lo que es los territorios. Entonces Rusia empezó a tener dominio sobre esos países. En el año 1990
ya por fin, año 1989, se termina la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín, como todos sabemos, fue un muro que se creó para dividir Alemania en Alemania del Este y Alemania Occidental. La parte occidental era gobernada por los Estados Unidos o por los capitalistas y la otra parte era gobernada por Rusia o los socialistas o comunistas. Todo ese contexto se desarrolló desde el año 1949 hasta el año 1989. Ahora bien, Estados Unidos, como era el enemigo de Rusia o el enemigo de la Unión Soviética, presten atención, Unión Soviética, crean lo que es la OTAN, el Tratado del Atlántico, donde Estados Unidos formaba un núcleo con países europeos, donde ellos se iban a defender de la Unión Soviética. Esos países, en su mayoría, eran europeos y también pertenecía a Estados Unidos. Pero para este tiempo ya la OTAN está formada por 30 países. O sea, 14 países se unieron a la OTAN. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Para qué existe la OTAN si la OTAN fue formada para defenderse de un ataque de la Unión Soviética que ya no existe? La Unión Soviética fue disuelta en el año 1989. O sea, 33 años que terminó la Unión Soviética. Sin embargo, Estados Unidos tiene la OTAN, asignándole un presupuesto altísimo. ¿Y qué pasa? En el año 1914, ya después que ha pasado todo este conflicto de la Guerra Fría, que ya Rusia se disolvió de la Unión Soviética, algunos países quedaron alineados a Rusia, como es el caso de Kazajistán, como es el caso de Bielorrusia y otros países, pero los países del Báltico se unieron a la OTAN. Estamos hablando de Lituania y esos paisitos, por ahí mismo está Finlandia, Polonia. Parte de esos países se unieron a la OTAN y la OTAN está metido ahí, tiene militares ahí. Putin y Rusia asumen que están rodeándolo en materia de armas. Y él dice que si la Unión Soviética fue disuelta, ¿por qué Estados Unidos tiene que seguir insistiendo con la OTAN? Porque la OTAN fue creada para pelear, para defenderse de la Unión Soviética. Y ya la Unión Soviética no existe. Es algo elemental. Es como que tú me digas a mí, mira, yo voy a crear este proyecto para las personas que consumen drogas, pero las personas que consumen drogas dejan de consumir drogas, entonces ese proyecto no puede seguir funcionando. Y si funciona es para prevención, lo que no pasa con la OTAN. El fin de la OTAN es totalmente bélico. ¿Qué sucede? En el año 2014, Vladimir Putin tiene un conflicto con Ucrania. Y dos ciudades de Ucrania, junto a Crimea, se unen. ¿Para qué? Para formar parte de Rusia. Hacen un referéndum. Y esas ciudades son Donetsk y Luhansk. Esas dos ciudades se unen a Rusia. Y Vladimir Putin ayer o antes de ayer lo declaró capitales o países independientes. Por ahí parte del conflicto. Otro punto del conflicto podemos situarlo en materia económica. Ucrania es el peaje de Rusia en materia del gaseoducto. Todo el gas que llega a Europa pasa por Ucrania. Todo el gas que consume Europa, su mayoría, sale de Rusia por los gaseoductos ucranianos, generando en la Ucrania un ingreso al año de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Con la creación del Nord Stream 2, ya esa gran parte de mercancía que pasa por Ucrania no va a pasar por ahí, pasará lejos de Ucrania. ¿Qué pasa con los países europeos? Los países europeos dicen, oye, ten cuidado, porque Putin es un tipo que él no tiene hiel. Él es un tipo que maquina demasiado y puede utilizar el gas ruso como una arma geopolítica. Y puede entonces obligar a los países de Europa a que hagan la cosa como él diga, o si no, él deja de venderle gas. Algo que después ellos descubren que es una locura, porque Putin vive del gas. Si él le pone sanciones a un país europeo, va a dejar de vender menos gas. Es cierto que
Europa prácticamente, Europa del Sur se alimenta, Europa del Norte se alimenta del gas ruso, pero el gas ruso es quien le lleva ingreso a Rusia. Es una jugada un poco arriesgada tú meterle sanción a quien te compra. El principal socio comercial de Rusia en materia de gas es Alemania, que en este momento está jugando un rol más neutro que inclinarse, porque si se inclina por Rusia, entonces se tira a todos los países de Occidente y a sus propios amigos se lo tira en contra. Pero si se inclina por Europa y por la OTAN, entonces tiene conflicto. Porque el conflicto aquí no es Ucrania. Vamos a ser honestos. El conflicto aquí no es Ucrania. El conflicto aquí es entre naciones que tienen todo el poderío del mundo, pero quieren ir a la guerra. Tienen conflicto económico, conflicto geopolítico, y quien está pagando la consecuencia es Ucrania, porque le tocó ser prácticamente el colchón de ambas naciones. Estados Unidos, que representa a la OTAN y toda Europa, y Vladimir Putin, quien representa a Rusia. Es tan simple como eso. Entonces, ¿qué sucede? Ya nosotros vimos el contexto histórico. Ahora estamos viendo el contexto geopolítico y el contexto económico también. Porque no hay forma de llevar a cabo una política si no afecta a la economía. Todo lo que afecta a la economía tiene que ser sustentado y solventado por una política. En este caso, el mundo tiene ahora mismo que a través de sus diplomáticos llevar la paz, y aparentemente no se logró el diálogo. Pero por el otro lado, estamos viendo a China que no se ha metido en ese conflicto. Prácticamente dijo, a mí no me interesa lo que esté pasando. Pero ya esta mañana se observaron aviones bélicos rondando por la isla de Taiwán. Porque aquí lo que se está buscando es, o me quedo con este lado o me quedo con el otro. Entonces, Estados Unidos ahora está contra la espada y la pared. Y siempre se le advirtió a Estados Unidos que iba a llegar el momento en que iba a tener que pelear en dos frentes, pero ya no iba a ser el 100% en los dos frentes. Ahora va a ser el 50% de Estados Unidos contra China, porque posiblemente se quede con Taiwán, y con Rusia, que posiblemente se quede con Ucrania y haga una invasión. El problema es que Rusia está frente a Ucrania y China está frente a Taiwán. El 50% de Estados Unidos va a tener que enfrentarse al 100% de ambos países. ¿Y por qué surge eso? Porque Estados Unidos ya no tiene el poderío que tenía hace 30 años atrás. En este momento Europa no tiene condiciones para enfrentar a Vladimir Putin. La Europa de la Segunda Guerra Mundial era una Europa poderosa. Contaba con Francia, que tenía un gran ejército militar, con Reino Unido, que tenía un gran ejército militar, con Italia, que tenía un gran ejército militar, y ni hablar de Alemania, que tenía los nazis. Hoy en día Europa no tiene un país sólido en materia de guerra y que tenga la capacidad para enfrentar a Rusia. Vladimir Putin fue claro y lo dijo: todo aquel que intente meterse en este conflicto va a pagar la consecuencia como nunca antes la ha pagado. ¿Y a qué que se refiere? A que ya quien lo ataque a él de Europa, comenzando por Europa, no va a tener piedad, porque Europa no tiene los recursos, ni en armas, ni en tecnología, pero mucho menos en materia económica, porque ya el mundo no está para una guerra. Pero Rusia se fue preparando todos estos años. Y aunque Rusia es un gigante con pie de barro, aunque la economía de Rusia no es estable, pero sí tiene una percepción. Vladimir Putin, para los países del mundo, es el presidente más poderoso del mundo. Y es una realidad, porque mientras los otros países se deben a status quo, se deben a lo que diga un grupo, en este caso, un grupo dice lo que es la comunicación, un grupo dice lo que es el sector empresariado, en Rusia lo que diga Putin. Y en este momento se necesitan estados fuertes para poder resolver ese conflicto. ¿Y cuáles son los únicos dos países que tienen un estado fuerte? China y Rusia. Porque Estados Unidos quien lo domina es el status quo. No es la política en Estados Unidos que está gobernando. En este momento, más que nunca, se necesita el diálogo.
porque podemos desencadenar la tercera guerra mundial. Y una tercera guerra mundial va a involucrar armas nucleares, cuyas armas nucleares hoy en día son 1000 veces más potentes que las primeras bombas atómicas que se llevaron a cabo en 1945 contra Hiroshima y Nagasaki. Porque este conflicto es geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. Ahora mismo Putin está atacando a Ucrania sin conciencia, porque Ucrania no tiene las condiciones para ir a la guerra contra Rusia. Pero si Estados Unidos utiliza todo su poderío y ataca a Rusia, entonces China por el otro lado se queda con Taiwán. Y a la larga, ¿qué va a pasar? Que Estados Unidos entonces va a tener que decir, o me quedo con, o apoyo a Taiwán, o apoyo a Ucrania, o me hago el neutro. Si se hace el neutro, va a haber perder uno de sus principales socios comerciales, que es Taiwán. Entonces, la imagen que se va a terminar de vender al mundo es que ya Estados Unidos no tiene el poderío que pintaba tener. Porque si nosotros leemos la historia, Estados Unidos nunca ha ganado una guerra. La única guerra que Estados Unidos ganó fue la Segunda Guerra Mundial. Las guerras de la Corea tuvo que dividirse. Corea del Norte y Corea del Sur. No pudo ocupar a Corea. Perdió la guerra de Vietnam y prácticamente perdió la guerra del Golfo. Vieron cómo lo sacaron los talibanes hace poco en Afganistán. O sea, Estados Unidos no ha ganado una guerra. Estados Unidos lo que tiene un poderío mediático y mucha fuerza económica, pero tiene que dividirte ahora o lo político o lo económico. Estados Unidos, por su afán de querer andar por el mundo, de ser el policía del mundo, se ha debilitado al grado de que ya las fuerzas China y Rusia están permeando el mundo entero. Y Estados Unidos ahora está contra la espada y la pared, porque donde quiera que ellos quieren ir, hay fuerza china o prorrusa. Si nosotros cogemos el panorama americano, que Estados Unidos hace tiempo debió resolver su problema con América. Su patio trasero le declaró la guerra, le hizo acuerdos comerciales. Y esos países que se alinearon a China, Estados Unidos hizo una inversión y lo sacó. Pero la imagen que se está vendiendo ahora es que Estados Unidos ya no es el poderoso. Ahora mismo los países que están gobernando en el mundo están alineados a los chinos. Sacaron a Lula da Silva de Brasil y quienes llegaron no continuaron las obras de Lula da Silva. Se dedicaron a perseguir. Hoy en día Lula da Silva tiene un 60% de posibilidad de volver al poder. Otra potencia se le va a ir de la mano a Estados Unidos. Se le va a ir de la mano uno de los mercados más grandes en materia económica, que es Brasil. Argentina se le fue de la mano. Ni hablar de Venezuela, ni hablar de Cuba. Ya Ecuador hizo un acuerdo también con China. Porque aquí se está aplicando el globalismo que Estados Unidos instauró en el mundo. Y lo que le ha dolido a ciertos países es que la doctrina norteamericana, esa política que llevaron a cabo, cuando tú la aplicas, ellos te ponen una sanción. Porque ellos entienden que son los reyes del mundo. El libre mercado, quien lo creó fue Estados Unidos. La globalización, quien lo creó fue Estados Unidos. Quien utiliza recursos naturales y recursos económicos para fines políticos es Estados Unidos. Y hoy en día le están pagando con la misma moneda. Vladimir Putin es, sin quizás, el presidente más cauto que tiene el mundo. Es el presidente mejor valorado, pero es el presidente más sabio. Y quienes le hicieron frente a Vladimir Putin ya no están gobernando, ni pertenecen a esta gestión, que fue Barack Obama y Hillary Clinton. Biden es un político, pero Biden tiene ahora mismo que demostrar que en Estados Unidos. Y de la única forma que puede hacerlo es mediante una guerra que no le va a dar beneficio a nadie. Estados Unidos tiene ahora mismo que pensar bien lo que va a hacer, porque si le pone sanciones a Rusia, Rusia lo que va a hacer es empeorar la situación en Ucrania, acabar con un pueblo que no tiene nada que ver con esos malditos intereses, porque esos gobernantes del mundo, Estados Unidos, China, Rusia, tienen que desaparecer del mundo para que el mundo sea mundo. Los chinos lo que iban es copiando, los chinos lo que iban haciendo copia barata, contaminando al mundo. Los americanos lo que viven es oprimiendo a los pueblos. De la única forma que un americano te ayuda es mediante a préstamos.
Y Rusia con su poderío militar y con su hacker también están acabando con el mundo. Esa potencia tienen que desaparecer para que el mundo sea mundo. Y vivamos en paz, porque ahora mismo, aunque ustedes no lo crean, nosotros estamos sin quizás ante la mayor amenaza de todos los tiempos. Todas esas cosas que nosotros veíamos en Dragon Ball Z, en Naruto, en los Caballeros del Zodíaco, eso puede pasar ahora. Porque hay tantas armas destructivas que con solamente trillar un botón se jodió todo el mundo. Y eso viene por un grupo de megalómanos que lo que quieren es perpetuarse en el poder bajo la condición de que el mundo lo controlan ellos. Estados Unidos no tiene que estar metiéndose en conflicto de otros países. Es el problema de Estados Unidos. Si en Venezuela hay unas elecciones, ahí va la OEA a hacer nada. No resolvieron el problema de Venezuela. No resolvieron el problema de Corea del Norte. No resolvieron el problema de Ucrania. No resolvieron la crisis de Irán. No resolvieron el problema de Irak ni de Afganistán. Entonces, ¿cuál es la función de Estados Unidos? ¿Saben cuál es? Que Estados Unidos en este momento sí es un gigante con pie de barro. Porque mientras en otros países gobierna la clase política, en Estados Unidos no. En Estados Unidos quienes gobiernan son los medios de comunicación, los empresarios y esos poderes fácticos que nosotros por una u otra razón no la conocemos. Donald Trump llegó al poder fue por los empresarios, para así poder ellos mermar la producción y sacar del mercado momentáneamente a los chinos. No porque Donald Trump tenía las cualidades. Y miren el gobierno que hizo Donald Trump. La pandemia se comió a Donald Trump. Porque Donald Trump no es un político. Pero si empezamos a mirar la política en décadas de Estados Unidos, nos damos cuenta que Estados Unidos viene en picada, aún ganando la Guerra Fría. Porque mientras los otros países se centraron en recuperarse y volver al mundo, Estados Unidos se dedicó a descuidar a su país e ir por el mundo. Miren, escuchen estos datos curiosos de Estados Unidos. Es el país donde la juventud más consume droga. Es el país donde la juventud más consume fármacos para dormir. Es el país donde más se consume alcohol, donde más se consume cigarrillo. Es el país con personas que tienen más sobrepeso, pero el país donde hay más personas pasando hambre. 60 millones de personas viven en extrema pobreza. Estamos hablando que en Estados Unidos hay más personas pobres que todos los habitantes de Colombia y que todos los habitantes de las Antillas Menores y las Antillas Mayores. Porque Estados Unidos, en vez de invertir recursos en su país para erradicar esos problemas, mejor se va por el mundo a financiar campañas, a poner gobierno títere. Y mire hoy en día cómo se están burlando en su cara. Porque eso que Vladimir Putin hizo fue una burla. Porque Putin lo que está contando es, si me atacan a mí, descuidan a China, que es mi principal socio. Y Alemania no sabe qué hacer, que es una de las economías más poderosas del mundo. Porque a donde se incline, la va a marcar. Entonces, ¿qué está haciendo Alemania? Yo me voy a tener al margen. No me interesa ese conflicto. Yo no quiero guerra. Yo lo que quiero es la paz. Esa es Alemania. Pero Francia, Reino Unido y esos paisitos que están alineados a Estados Unidos tienen que pensar muy bien. Porque también Estados Unidos durante la pandemia se tiró a principales socios en contra. Si no es por China, Italia desaparece de la historia de la humanidad. Porque Estados Unidos no le metió la mano a Italia. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento? Nadie sabe. ¿Qué van a hacer ahora? Yo expliqué la crisis en materia histórica. La expliqué en materia geoestratégica. La expliqué en materia geopolítica y la expliqué en materia geoeconómica. Porque todos los conflictos están alineados a lo mismo. Ahora mismo Vladimir Putin se está burlando. Y ese pueblo de Irán no tiene culpa de lo que... Ese pueblo de Ucrania, perdón, no debería estar pasando por esa situación. Porque es muy fácil cuando dos grandes se pelean, coño. Y eso siempre se ha visto. Cuando dos grandes pelean, sufre el chiquito. Y nosotros debemos entender eso como dominicanos y estar al tanto.
Leonel Fernández y Danilo Medina tuvieron un conflicto y quienes pagaron las consecuencias fueron los de abajo. Adolfo Hitler y Rusia tuvieron un conflicto y quienes murieron fueron los de abajo. El PRM y el PRD tuvieron un conflicto y quienes pagan las consecuencias fueron los de abajo. Ya es hora de que los pueblos sepan quiénes son sus líderes. Y el líder que no se preocupa por ti, tú no puedes apoyarlo. Porque cada vez que dos grandes tienen problemas, ellos viven su vida normal. Es el chiquito que sufre. ¿Dónde están Danilo y Leonel ahora mismo viviendo la gran vida? ¿Dónde están todos esos PLDistas que se quedan afuera? Llevándoselo al diablo. Ah, pero ahora con los dos hay que lamberle a los dos. Ahora hay que lamberle. Ahora la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen que esperar que Danilo y Leonel. ¿Pero por qué? Si la masa son los de abajo, los que saben son los de abajo. No Danilo y Leonel. Es todo lo contrario. El mensaje se está leyendo mal. Tú escuchas a los payasos de la Fuerza del Pueblo. No, que Danilo le hizo mucho daño a Leonel. Pero es que esa gente está bien. Pero tú escuchas a los danilitas que los de Leonel le hicieron daño. Pero ¿qué me importa a mí? Ustedes tienen que decir, no, somos nosotros la base. Y ustedes son minoría y tienen que hacer lo que digan la mayoría. Pero lo mismo pasó con el PRD. Miguel Vargas, Guido Gómez Mazada, Luis Abinader y ese grupo, Hipólito, desbarataron una de las instituciones de este país. Desbarataron al PRD, uno de los partidos que tenía más historia en la República Dominicana. Claro, había gobernado desastrosamente, pero ahí gravitó sin quizás el líder más grande de masa que ha dado República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y desbarataron esa institución. Porque es así. Cuando dos grandes pelean, sufre el chiquito y eso es de lo general a lo particular. Cuando papá y mamá pelean, sufren los niños. Ya es hora de que los pueblos sepan que ellos son los que saben, no los líderes. Porque no son líderes, son megalómanos que llegan al poder para quedarse con los recursos del pueblo. Para quedarse con lo que le corresponde al pueblo. Ellos se hacen ricos, se mata el pueblo y después tú lo ves en los libros de historia. ¿Por qué un conflicto entre Adolfo Hitler y Joseph Stalin terminó con la vida de 40 millones de gente? ¿Por qué? En Cuba pasó lo mismo. Fidel Castro llegó, cogió a Cuba, se jodió el pueblo. ¿Pero hasta cuándo? Entonces ahora Estados Unidos y Rusia y la OTAN tienen un conflicto y quienes están pagando la consecuencia el pueblo ucraniano. Pobre gente que no... Oye lo que dice el payaso de Ucrania, Zelensky, saquen una pistola y defiéndanse. ¡Cobarde! Cuando ustedes debieron evitar ese conflicto, porque el mundo es niños, madres, padres trabajadores que posiblemente hoy en día perdieron la vida y que su vida corre peligro por un grupo de líderes inefactos. Entonces eso nosotros no podemos permitirlo. Como también me causa risa ahora lo que hace este presidente, porque yo lo que digo, señores, es lo siguiente. Pero ¿cómo es que Luis Abinader es tan payaso? Ahora él va a hablar de la situación de Rusia y Ucrania. El mundo debe prepararse. Te lo celebramos, pero ¿cuál es tu afán? ¿Cuál es tu afán? No te conocen, no llegas ahí. Sí, tenemos que prepararnos porque es gente que van a perder la vida y posiblemente no afecte. Pero ahora todo lo que pase de aquí para adelante va a ser por la crisis de Ucrania. Pero cuidado, Luis Abinader, que te conocemos. Esas payasadas tienen que argumentarla bien, porque aquí hay un pueblo que sabe lo que está pasando. Con este comentario y con la crisis de Ucrania y con esa invasión, nosotros despedimos este espacio. Les recordamos que vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban para mantenerlo actualizado con todo lo que está pasando entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos, China y Taiwán. Hasta la próxima, relacionista.